El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento al Señor por bendecir cada día la familia, el matrimonio, institución sagrada del Señor. Te damos la bienvenida a ti que por primera vez sintonizas la red de canales del Evangelio Eterno. Bienvenido seas. Aquí desde nuestro hogar, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración, venimos a unirnos como matrimonio a pedir a Dios su bendición para nuestro hogar, para nuestra familia y para tu familia, querido hermano, que tanta necesidad tenemos de la bendición del Señor. Por eso en este día te estamos dando la bienvenida a ti que en este día, querido hermano, estás llevando este tiempo, hermano, del hogar, pedir la bendición del Señor para que Dios dé la dirección y el conocimiento de su luz en tu matrimonio. Te damos la bienvenida. Aquí estamos, querido hermano, todos los jueves de las 5 a las 6 se está llevando el culto familiar y se repetirá todos los sábados de las 7 a las 8 de la mañana. Estaremos, hermano, llevando oraciones por los matrimonios. Quisiéramos en este día poner la base del ministerio de oración, que es la palabra de Dios. Que sea el Señor el que edifique los hogares, las familias, y que toda palabra humana sea desechada. Que sea la voz del Señor la que esté penetrando en ese hogar, en esa familia. ¿Cuánta necesidad tenemos, hermano, de que Dios haga una transformación en nuestra vida? Quisiéramos llevarte al libro de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dios va a hablar acerca de pensamientos limpios. Dice, por lo demás, hermanos, pensad en lo verdadero, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre,
Y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Querido hermano, cuando uno está expuesto a la palabra de Dios, cuando uno está, hermano, más en armonía con Dios, ¿cómo lo hacemos? A través de la oración. Ahí hablamos con Dios. A través, hermano, de la palabra, Dios se va a comunicar con el hombre. Entonces, hermano, todo lo que va a entrar a nuestro corazón, en eso tenemos que pensar, en lo puro, en lo honesto, en lo de buen nombre, como dice Pablo, en esto hay que pensar. Cuando uno tiene esos pensamientos, hermano, no hay cavidad para la maldad ni para el egoísmo. Por eso este día lleva lápiz y papel, abre la palabra de Dios, comprueba que lo que se menciona está sellado con un escrito está. Nunca cierres un amén con ligereza cuando no lo has comprobado que lo que se menciona es la palabra de Dios. Porque muchas veces caímos, hermano, en decir un amén, pero no, lo dijimos sin haber oído lo que se está mencionando. Y eso es una falta de respeto para el Señor. Por eso es importante, hermano, que ese versículo, si no puedes abrir la Biblia, anote el versículo y vea la palabra de Dios y comprueba que lo que se menciona, el Señor lo habló. Hermano querido, en este día, Dios anhela que nuestros pensamientos estén limpios y santificados para honrar su presencia. Por eso, Sergio, en este día vamos a consagrar el ministerio de la familia a la presencia de Dios a través de pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que dirige y que gobierne este ministerio. Así es, como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes, agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad de que a través de los diferentes medios de comunicación, de una manera responsable, podamos venir y ser ministrados por lo que la palabra de Dios nos va a ministrar en este día. Pero antes de abrir el santo registro de Dios, hermanos, vamos a encomendarnos para que sea el Espíritu Santo quien nos hable a través de su escritura, quien nos instruye, quien nos enseña, quien nos redarguye. Y para eso, hermanos, le invitamos a que nos acompañe a elevar nuestras oraciones delante de nuestro Dios para que su presencia nos acompañe en este tiempo. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Dios que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, elevamos nuestra voz delante de tu santísima presencia. Agradecidos primeramente, Señor, por el precioso don de la vida que tú nos prestas. Venimos, Señor, confiados ante tu trono de la gracia y elevamos nuestras peticiones, Señor. Primeramente, Señor, reconocemos que te hemos faltado. Reconocemos, Señor, que con nuestros pensamientos, que con nuestra obra, que con nuestra omisión, te hemos ofendido. Hemos ofendido a nuestro prójimo también, Señor. Y es por eso que nos venimos a poner a cuentas contigo. Hemos reconocido esa falta, la hemos confesado y ahora mismo nos arrepentimos de ella. Y te pedimos, Señor, con toda humildad, que inclines tu oído santo y que escuches, Señor, toda petición y todo arrepentimiento que desde lo profundo de nuestro corazón ponemos en esta hora ante tu trono de la gracia. Gracias, Señor, porque es promesa tuya que tú nos vas a perdonar toda iniquidad, todo pecado, Señor, que hayamos cometido, siempre y cuando nos hayamos arrepentido. En esta hora, Señor, oramos los unos por los otros, porque así tu palabra lo recomienda, pidiéndote que tengas a bien escuchar toda oración que se eleva en esta hora ante tu presencia. Hay dolor en tu pueblo, hay sufrimiento, hay necesidad. También hay agradecimiento, Señor, por las oraciones que tú escuchas. Y es por eso, Señor, que te pedimos que tú consideres la medida de nuestra fe, Señor, pero conforme a tu santísima voluntad, tú nos traigas una respuesta en tu tiempo y en tu hora. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu que nos acompañe en este tiempo de culto familiar. Te pedimos, Señor, que abra nuestros oídos espirituales, que prepare nuestro corazón y que todo
lo que emana de tu santo registro, Señor, caiga en tierra fértil y que fructifique al 100 por 1. Es por ello, Señor, que confiamos en que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos con humildad que esta oración la hayas recibido en tu trono de la gracia y que traigas una respuesta, Señor, en tu tiempo y en tu hora. Y todo esto, Señor, lo hacemos únicamente por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, para quien sea todo honor, toda gloria y toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Agradecimiento en este día, querido hermano, por la bendición que el Señor nos permite llegar ante su presencia con acción de gracias. El agradecimiento, querido hermano, nunca debe de faltar en la oración. Ser agradecidos porque Él está con nosotros, porque Él, hermano, promete que donde estemos, Él está ahí. Por eso en este día, querido hermano, de lo que se va a testificar y de lo que Dios nos va a hablar, que anhele el Señor, que busquemos a Él con manos limpias, con labios santificados, pero también con pensamientos limpios, hermano. Por eso Dios va a hablar acerca de la importancia de lo que pensamos y cómo actuamos. Por eso lleva lápiz y papel. Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros para que cada día el hogar esté en armonía con Dios. Hay dificultad y hay problemas, hermanos, porque ahí es a donde te conocen, ahí es donde oyen cómo hablas, ahí es donde te comportas y demos testimonio, hermanos, con nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras actitudes. Por eso el Señor en esta mañana anhela, hermano, que ese corazón esté santificado y que esos pensamientos estén en armonía con Dios. Oigamos lo que el Señor nos va a hablar a través de lo que se va a testificar y de lo que Dios ha preparado en el corazón de mi esposo para llevar el mensaje de palabras santas del Señor. Así es, hermano, los pensamientos, ¿qué son los pensamientos que el hombre tiene, que el hombre desea, que el hombre fragua, que el hombre planea? Los pensamientos es la facultad o es la capacidad que como seres humanos nosotros tenemos para pensar. ¿Y qué es el pensar? El pensar es el formar o es el combinar o el crear ideas en nuestra mente. Esos son los pensamientos. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que cuando el Señor nos creó, nos dio facultades. Nos dio facultades físicas, nos dio facultades de razonamiento, nos dio facultades de libre albedrío. Ese tipo de facultades solamente el hombre las tiene porque estamos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Por lo tanto, el hombre es un ser racional, un ser con inteligencia, un ser que puede discernir entre lo que conviene y lo que no conviene. Y a eso se le llama libre albedrío. Dios nos dio esa capacidad. Y en esa capacidad de raciocinio entran nuestros pensamientos, porque somos seres inteligentes. Todo lo que el hombre quiere hacer, lo debe de someter primero a un pensamiento. No hay acción, hermanos, que nosotros hagamos sin que antes la hayamos pensado. Es por eso que la palabra de Dios nos presenta que los pensamientos del hombre emanan del corazón. Cuando la palabra de Dios nos dice, hermanos, y se refiere al corazón, no se está refiriendo al órgano humano, sino que se está refiriendo a lo que representa el corazón, porque del corazón emanan los pensamientos del hombre. Tenemos que irnos a la Escritura para que sea la misma Escritura que nos enseñe, que nos instruya acerca de dónde nacen los pensamientos del hombre, cómo los podemos someter, cómo los podemos guiar, cómo nosotros debemos de dar fruto de esos pensamientos y cómo en el libre albedrío que Dios nos da tenemos la capacidad de desechar aquellos pensamientos malos y de aceptar los pensamientos que provienen de la palabra de Dios. Los pensamientos del hombre común, hermanos, están expuestos a lo que la gente, sin temor a Dios, piensa.
Muchos de esos pensamientos son pensamientos egoístas, son pensamientos del mundo. Pero el cristiano, hermanos, debe de someter todo pensamiento al escudriño de la palabra de Dios, a la guianza del Espíritu Santo. Y eso es lo que la Biblia nos va a enseñar en este día, donde aquí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 19 y el versículo 21, afirma y hace una relación de dónde vienen los pensamientos del hombre. Y la escritura dice así, dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Aquí está la relación, hermanos, de pensamiento y de corazón. La escritura lo dice muy claramente. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. El corazón del hombre es el centro de las emociones. El corazón del hombre, en el corazón del hombre está la voluntad del hombre. En el corazón del hombre está la capacidad del albedrío. Es por ello que aquí el sabio Salomón se está refiriendo a eso. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. De una forma ilustrativa nos está diciendo que nuestra mente, hermanos, la compara él con el corazón, porque de ahí emana la vida. Muchos pensamientos hay, pero ¿a qué tipos de pensamientos está refiriendo? Hay pensamientos buenos y pensamientos malos. El hombre tiene la capacidad de escoger. El hombre tiene la capacidad de discernir. Pero hasta el hombre más piadoso, hermanos, incurre en malos pensamientos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo lleno de pecado. Mismo Salomón lo experimentó en su vida. Él, mientras permaneció en armonía con Dios, tenía pensamientos puros. Pero cuando él se contaminó, él tenía pensamientos perversos, a tal grado que apostató de su fe. Por eso él lo escribe después, inspirado. Dice que muchos pensamientos hay, pero Dios nos da la capacidad de escoger qué es lo que conviene y no conviene. Cuando nuestro Señor Jesucristo, después de su trágica muerte, Él resucitó, según la escritura estaba por escrito. Los discípulos, aunque conocían la profecía, sus pensamientos estaban en otro lado. No lograron capturar ese momento en que la profecía se iba a cumplir en sus días y ellos estaban divagando y su fe estaba inestable. Y eso es lo que vamos a leer en este pasaje bíblico. Después de que Jesucristo muere y resucita, se aparece a sus discípulos. Aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 24, del versículo 36 al 38, la escritura dice, refiriéndose a este relato, Lucas capítulo 24, versículo 36 al 38. Y entre tanto que ellos hablaban, los discípulos, estas cosas, él se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, asustados y atemorizados, pensaban que veía un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Cuando nuestros pensamientos, hermanos, no están en armonía con la voluntad de Dios, con los pensamientos de Dios, nuestros pensamientos debilitan nuestra fe. Ellos en ese momento, hermanos, estaban turbados, como la escritura lo dice, pero más que turbados, guardaban un temor. Y cuando Cristo se les aparece, ellos pensaban que era un fantasma, ellos pensaban que era un espíritu. Por eso Cristo les dice, ¿por qué pensáis eso en vuestro corazón? O sea, nuestro Señor es el único que sabe qué pensamiento nosotros tenemos en nuestra mente. Por eso debemos de estar armonizados y confiados para que nuestra fe esté fortificada y que todo pensamiento que emana del corazón del hombre, Dios lo conoce. Por eso es importante tener pensamientos limpios, pensamientos puros, porque un día usted y yo vamos a dar cuenta aún de esos pensamientos que tenemos, que muchos los ponemos por obra, pero que otros nos guardamos. Dios no puede ser burlado. Estamos llevando, hermanos, el culto familiar.
donde muchas veces a través de la vida que se lleva en el hogar, nosotros pensamos, hermano, que Dios no sabe nada de lo que hacemos, pero Dios conoce todo. Para Él todas las cosas están descubiertas. Todo lo que haces, todo lo que dices, lo que piensas, Dios lo sabe. Y de todo eso, hermanos, serán registros para nuestra bendición o para la condenación. En el hogar, hermanos, muchas veces se actúa en una forma que no se piensa, que se hace alocadamente. Y debemos de ser, hermanos, debemos de pedirle al Señor sabiduría para que la dirección que el Dios nos dé en eso, como dice el libro de Filipenses, pensemos, hermano, en sus promesas, en su amor, y a través de concebir la palabra de Dios, tus pensamientos, hermanos, van a ser unos pensamientos de paz y no de mal. Por eso debemos, hermano, cada día seguir el consejo de la palabra de Dios. Al levantarnos, hermano, temprano, lo primero que debemos de hacer es, Señor, consagro mi vida a ti. Pon tu mano en mí, Señor, en las avenidas del alma, en lo que hablamos, en lo que vemos, en lo que oímos, porque de ahí, hermano, se forman los pensamientos. De lo que tú ves, de lo que tú hablas, se maquinan cosas para mal. De lo que los niños ven, participan o los dejas que hagan lo que quieran. Sus pensamientos se están formando, ya sea para bien o para ocio, para esa pérdida de tiempo que están los pequeños metidos, hermano, en programas, en videos, en películas, que no edifican pensamientos, al contrario, son pensamientos destructivos. Lo que ven los pequeñitos, violencia, malas palabras, falta de respeto a los padres, eso lo aprenden y tú mismo se los pones en las manos. Ahí se maquinan malos pensamientos. Por eso debemos de pedir al Señor, Señor, enséñame a ser mayordomos, porque somos mayordomos de las cosas de Dios en el hogar. Los pensamientos que debemos de tener deben de estar adheridos a la palabra de Dios. Por eso se está hablando en este día para la familia, para el hogar. ¿Qué estás pensando en este día? ¿Qué está maquinando tu corazón para llevarlo a tu pensamiento? Porque muchas veces uno calcula y hace cosas en el pensamiento. Toma decisiones, hermanos, ya sea para bendecir o ya sea para destrucción. Entonces, nosotros debemos de pedir cuando se hace el culto familiar, Señor, cubre mi vida espiritual, cubre la fortaleza espiritual. Ayúdame, Señor, para que el pensar cada día en ti, Señor, me acerque cada día al triunfo y a la bendición, porque Dios nos promete una vida de paz y no una vida de derrota. Por eso debemos, hermano, guiar a los niños, a los jóvenes, a que en su camino siempre busquen la palabra de Dios. Por eso es el culto familiar, porque se expone la palabra de Dios. Y Dios nos habla y desea, hermanos, que cada uno de nosotros hagamos su voluntad y no la nuestra. Estamos llevando pensamientos limpios. Que Dios limpie, hermano, las áreas de los ojos, de los oídos, de la boca, de lo que uno actúa muchas veces y se maquinan pensamientos de destrucción. Por eso, en este día Dios nos está hablando a través de su palabra. La misma palabra de Dios, hermanos, hace un contraste entre lo que son los pensamientos de Dios y los pensamientos del hombre. Y esto es importante, hermanos, que nosotros entendamos, conozcamos, sepamos cuáles son los pensamientos de Dios, para que nosotros sometamos esa área de racionamiento, de inteligencia que Dios nos ha dado a los pensamientos de Dios. El hombre tiene esa debilidad, hermanos, de llevarse por lo que ve o por lo que escucha. Y ahí es, hermanos, donde nosotros debemos imponer ese dominio propio para someter todo pensamiento impuro, eliminarlo y aprender cuáles son los pensamientos de Dios. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 55 y el versículo 8 y 9, aquí el profeta nos presenta
Y nos dice lo siguiente, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, hablando el Señor, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Con frecuencia, hermanos, los pensamientos del hombre están teñidos de amargura e indiferencia, pero los de Dios, hermanos, son pensamientos de misericordia y de gracia perdonadora. Ahí está la diferencia entre lo que es el hombre común y lo que son los pensamientos de Dios. El hombre piensa, hermanos, en el tiempo. Dios piensa en la eternidad. El hombre de una manera egoísta piensa en sí mismo. El hombre piensa en los hijos que él ha creado. El hombre piensa en lo que puede obtener y Dios piensa en lo que puede dar. Esa es la diferencia, hermanos, de que el cristiano debe de aprender de cuáles son los pensamientos de nuestro Dios para someternos a esa área espiritual y hacer las cosas que agradan a Dios. Dios nos ofrece pensamientos de paz y no pensamientos de mal. Aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 29 y el versículo número 11, Jeremías 29, 11, la escritura dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nuestro Señor nos dice que los pensamientos, hermanos, deben ser pensamientos de paz. En el idioma hebreo, la palabra paz significa shalom. Y muchos en nuestro medio cristiano, cuando nos damos un saludo, hermanos, decimos eso, shalom. Y esto quiere decir que la paz de Dios esté con usted. Es por eso, hermanos, que es que lo que Dios desea. Aun y cuando nosotros estemos rodeados en un mundo que está convulsionado por tanto desastre y por tanta miseria que existe, usted puede preguntarse, ¿cómo puedo tener un corazón en paz siendo que hay este tipo de problemas en el mundo? Aún así, hermano, no se está refiriendo a la paz del mundo, se está refiriendo a la paz que solamente Dios puede dar. Aun y cuando usted en medio de un problema, aun y cuando usted esté atribulado, adolorido, sufriendo por algo, usted puede tener la paz de Dios en su corazón. Y esa paz, hermanos, solamente Dios la da y solamente Dios la pone para que nosotros la manifestemos en nuestra vida. La paz de Dios, hermanos, significa una armonía interior, significa una salud espiritual, significa una prosperidad, significa un bienestar. Hoy en día mucha gente está sufriendo, se desespera y muchos hermanos se ponen en rebeldía con Dios porque piensan que Dios es el que está mandando eso. La paz, hermanos, que Dios manda en el corazón del hombre es para adquirir una paz interior, una paz que solamente Él puede poner. ¿Cuántas veces, hermanos, la gente manifiesta y dice, cuando pierda un ser querido, dice, murió en paz? ¿Y por qué dicen que murió en paz si la muerte es algo desgarrador? Porque ven, hermanos, que ellos tenían una paz interior, que ellos armonizaban y que murieron en una esperanza. Y esa es la paz que Dios pone en nuestro corazón. Por eso la Escritura lo dice muy claro, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Y esta paz interior que Dios nos pone, hermanos, fortalece nuestra vida espiritual y pone en nosotros un espíritu de oración. Aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, el versículo 12 y 13, la Escritura lo dice. Jeremías 29, 12 y 13. Entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí y yo os oiré.
O sea, esto viene en respuesta a la paz que Dios pone en nuestro corazón y nos dice cómo buscar esa paz a través de la oración. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí vuelve a reafirmar el profeta inspirado por el Espíritu Santo que la paz que pone Dios en nuestro corazón, hermanos, es una paz interior que nos llena de bienestar, de esperanza, pero que esa, perdón, pero que esa paz la vamos a encontrar nosotros por medio de buscar a Dios en oración. Y para eso lo tenemos que buscar de todo nuestro corazón, es decir, con todo nuestro pensamiento, sometiendo nuestras emociones y nuestras necesidades y buscando la paz interior que solamente Cristo puede dar. El Señor, hermanos, purifica el corazón. De la misma manera que nosotros ventilamos una habitación, usted cuando quiere ventilar su habitación abre las ventanas, abre las puertas, para que ese aire purificador venga y purifique ese ambiente. Así mismo, hermanos, debe de hacerse con nuestro corazón, para que la gracia de Dios invada los caminos de la mente y de los pensamientos. Nosotros debemos de abrir nuestro corazón y debemos de estar dispuestos a que la gracia de Dios llene nuestro corazón y tengamos pensamientos de paz, pensamientos limpios. En el Salmo 139, el versículo 23 y 24, el salmista inspirado pide a Dios que examine su corazón. Salmo 139, versículo 23 y 24, la escritura dice, examíname, oh Jehová, y conoce mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos. Mira si voy en mal camino y guíame por el camino eterno. Aquí el salmista ya se había arrepentido de ese pecado que había cometido y él pide la dirección de Dios, pide la guianza de Dios, pide que examine su corazón, que examine sus pensamientos. Y esa es la parte, hermanos, que nosotros debemos de comprender y de entender. O sea, que todo pensamiento que emana de la mente del hombre debe estar sometida al escrutinio de Dios. Por muy pecadores que hayamos sido en el pasado, como David, una vez que él fue renovado, transformado y perdonado por la misericordia de Dios, él buscaba los caminos del Señor. Él buscaba la guianza del Señor. Él abría su corazón y exponía todos sus pensamientos al escrutinio santo del Señor y él fue perdonado. Amén. Dios nos habla, querido hermano, a través de este libro sagrado. Es por eso que insistimos, hermano, en que uno tiene que abrir el consejo de Dios para nuestra familia, para nosotros como padres. Necesitamos, hermano, tener su luz en nuestro hogar, que el Señor edifique la familia, que los pensamientos, hermano, que en este día se estén formando, sean de paz, sean de unidad, no sean de contienda, porque en el hogar, hermanos, es donde muchas veces el enemigo obra. El enemigo está atacando la familia. El enemigo está atacando, hermanos, el matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios ama la familia. Dios ama a los hijos. Dios desea que tu hogar esté, hermano, esté cimentado en la roca que es Cristo. Porque para tener pensamientos, hermanos, de paz y no de mal, como dice el libro de Isaías, yo sé los pensamientos, Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. El Señor anhela bien para nosotros. El Señor anhela que esa paz que Dios anhela ponerla en tu corazón, o sea, en tu ser, en tus pensamientos, en tu vida, hermanos, sean de paz, de armonía. Que lo que en este día tú vayas a hacer, hermanos, esté dirigido el Señor, está dirigido al matrimonio por la voz de Dios. Porque Dios anhela, hermanos, que nosotros llevemos una familia en el orden sagrado.
nuestros hijos, nuestra familia. Y que esos pensamientos que se maquinan en maldad, en egoísmo, en perversidad, es porque no está expuesta la palabra de Dios en la casa. Es porque no se ora. Es porque no se une la familia a doblar rodillas y pedirle a Dios misericordia. En este tiempo, hermanos, hay pensamientos que torturan. Cuando te dicen la enfermedad, la epidemia, tus pensamientos maquinan muerte. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo, por lo que estamos escuchando. En tu pensamiento empieza a entrar el temor, la inseguridad, el miedo. Y hermano, y lo que se piensa muchas veces enferma o divide. Si hay maldad en ellos, si hay incertidumbre. El Señor desea que tengamos la paz del corazón donde habrá pensamientos dirigidos por Dios. Por eso es importante, hermanos, el culto familiar. Que oremos como matrimonio, que oremos, hermano, el hombre y la mujer. Ahorita es tiempo, hermanos, de reconciliarnos con Dios. Si no oras, si no buscas la palabra de Dios, si no pides a Dios su protección para este tiempo, pidamos que la gracia del Señor esté en cada uno de nosotros y que esos pensamientos estén santificados. Porque ahí, hermano, ahí traerá división en esa casa cuando uno está pensando en lastimar a uno o a otro. Pedirle a Dios, Señor, perdóname porque he dejado de hacer tu voluntad y no la mía. Hay que estar pidiendo a Dios su luz y su verdad. Así es, la misma palabra de Dios, hermanos, nos invita, nos exhorta y nos dice que todo pensamiento que emana de la mente del hombre, hermanos, muchas veces son vanidad. Muchas veces esos pensamientos no son sometidos a la voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros fallamos, es donde nosotros cometemos muchos errores, porque no pensamos lo que vamos a decir, o no pensamos lo que vamos a hacer, o tomamos decisiones precipitadas por no someter un pensamiento al pensamiento de Dios. Aquí en el Salmo 94, en el versículo número 11, la Escritura nos los dice. Dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Si el hombre, hermanos, no se somete al pensamiento divino, los pensamientos del hombre, hermanos, lo confunden. Por eso es de que trae consecuencias tomando malas decisiones. Su vida es vana, como lo dice la Escritura. Sus pensamientos del hombre son vanidad. Es decir, se satisfacen los deseos de la carne. En el libro de Proverbios, en el capítulo 15 y el versículo 26, lo dice. Dice, abominación son a Jehová los pensamientos del malo, más los pensamientos del hombre son limpios. ¿Se da cuenta? O sea, ¿dónde está el contraste? Los pensamientos que emanan de Dios, hermanos, son limpios. Los pensamientos que emanan del hombre son vanidad, son sucios. La Escritura lo dice muy claro, dice abominación son a Jehová. Abominar quiere decir aborrecer. ¿Aborrecer qué? Lo malo de los pensamientos, que nacen las acciones malas. Y esas acciones malas, hermanos, nos traen consecuencia. En el libro de San Marcos, en el capítulo 7, del versículo 21 al 23, nuestro Señor Jesucristo se los dice a sus discípulos. San Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, la Escritura dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la desvergüenza, el ojo maligno, las injusticias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
Nuestro propio Señor Jesucristo, hermanos, lo veía. Aún en sus discípulos había incredulidad, porque sus pensamientos todavía no estaban limpios. Estaban en un proceso, como usted y yo lo estamos. Estamos en un proceso de preparación donde nosotros, por amor a Dios, por amor a su palabra, por amor a nuestro prójimo y por nuestra propia salvación, obedecemos lo que la Escritura nos dice. Día a día, hermano, nos vamos limpiando de cosas, pensamientos malos que en el pasado hacíamos. Y ahora estamos tomando un camino nuevo que el Señor nos está mostrando. Y que esta facultad que Dios nos ha dado de inteligencia, de razonamiento, de dominio propio y de libre albedrío, la tenemos que someter a la voluntad de Dios. Por eso el Señor le señala cuáles son los pensamientos del hombre y señala aquí varios pecados: hurtos, robos, fornicaciones, avaricias, todo lo que el hombre ve con su ojo, las injurias. Todo eso, hermanos, sale de un pensamiento que el hombre no ha podido someter al pensamiento de Dios. Los malos pensamientos, hermanos, están íntimamente ligados con una imaginación perversa. Al pensar, hermanos, nosotros tenemos imaginaciones y las ponemos por obra. ¿Usted se ha preguntado por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta fornicación? ¿Por qué hay tanto adulterio? ¿Por qué hay tanto matrimonio roto? Por los malos pensamientos del hombre, que ellos imaginan cosas perversas y en esa imaginación traen acciones perversas y causa daño hacia los demás. En Génesis capítulo 6, versículo 5, la Escritura lo dice: el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El Señor vio la maldad del corazón de los hombres. Era tanta la depravación del hombre que no quedaba nada bueno en el hombre. Sus pensamientos eran producto de un corazón malo. Y ahí es donde el Señor toma juicio. Toma un juicio, hermanos, porque ellos no entendían y no sometieron que sus malas acciones eran producto de los pensamientos que tenían. Muchas veces, hermanos, nos preguntamos que por qué tal situación o tal circunstancia que estamos viviendo o que ha afectado a los demás, Dios las permite. Dios nos ha dado libre albedrío. Dios nos ha dado la capacidad de razonar. Y todo aquello que hemos obrado y que ha traído consecuencias a nuestra vida, hermanos, es producto de los malos pensamientos. Porque usted no hace nada, hermanos, sin antes pensarlo, ya sea una obra buena o una obra mala. Cuando usted tiene un logro, un éxito en su propia vida, en su trabajo o en un proyecto que usted haya tenido, hermanos, es porque usted lo planificó, es porque usted lo pensó, es porque usted puso los pasos que debía de dar para llegar a ese éxito. Lo mismo pasa, hermanos, cuando tenemos un fracaso. Cuando rompemos con un matrimonio, cuando lastimamos a alguien, o simplemente, hermanos, en nuestra propia vida, en nuestro propio cuerpo. Cuando no cuidamos este cuerpo, hermanos, es porque no hemos planificado cómo cuidarlo. Por eso viene tanta desgracia, porque los pensamientos no los hemos sabido someter a la voluntad de Dios. Por eso la Escritura dice que los pensamientos del hombre eran de continuo mal. Desafortunadamente estamos en un mundo lleno de violencia y de maldad. Y si nos dejamos llevar por eso, hermanos, podemos opacar los pensamientos limpios que el Señor pone en nuestro corazón. Ahora bien, si nuestros pensamientos deben de estar sometidos a nuestra mente, es a la mente espiritual, es decir, a la mente de Cristo. Y esto la Escritura nos los enseña. Aquí en 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, la Escritura dice:
Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son necedad y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Es decir, se han de entender espiritualmente. Amén. Es por ello, hermanos, que nosotros nos debemos de someter en lo espiritual a Dios para que esos pensamientos que nosotros tengamos sean los pensamientos de Cristo. Antes de que usted haga o diga algo, pregúntese a sí mismo si Cristo actuaría como usted va a actuar. Ay, usted va a tener un momento de recapacitar, de pensar si lo que usted va a hacer o va a decir es correcto y es agradable delante de los ojos de Dios. Por eso nuestra vida espiritual, hermanos, debe estar sujeta y sometida al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. El hombre natural, hermanos, no percibe eso, por lo que hemos leído. El hombre natural no puede ser regenerado, porque no permite que el Espíritu Santo haga su obra en él. No permite someterse al pensamiento de Dios, ni tiene deseos en las cosas espirituales. Por eso hay tanta gente fría, o inclusive dentro de la misma iglesia hay apostasía. Tantitos están con Dios y tantitos se retiran. Solamente viven para complacer los deseos de su corazón, que es inconverso. No todo, hermanos, que se dice cristiano está convertido. Hay muchos de los que se dicen cristianos que tienen un corazón inconverso por su forma de hablar, por su forma de actuar, por su forma de pensar. Usted se da cuenta cuando un hombre está convertido y vive en lo espiritual. Por eso Pablo aquí nos ha presentado que el hombre natural no percibe las cosas que provienen del Espíritu de Dios. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Sigue usted siendo un hombre natural o es usted un hombre convertido? Si es usted un hombre natural, va a pensar como el mundo piensa, con egoísmos, con orgullo, con vanidades. Si es usted un hombre convertido, va a pensar según el Espíritu de Dios, Amén. eliminando todos esos tropiezos, convirtiéndose, regenerando y tener pensamientos limpios. Amén. Esto, hermano, que estamos llevando en este día, estamos pidiendo a Dios la dirección porque es área espiritual. Toda la guerra, hermano, lo que se está viviendo en este día es un área espiritual, es una guerra espiritual. ¿Y cómo la vamos a pelear? No en la carne, hermanos, no con nuestras propias fuerzas, sino con el Espíritu Santo de Dios, que nos capacite, que nos dé el poder para vencer, que nos dé guianza. Por eso, hermano, tenemos que buscar el consejo de Dios. Lo que llevamos en oración es pedir al Señor y nosotros estamos viendo esa presencia santísima que es el Espíritu Santo de Dios, porque lo estamos viendo en el área espiritual. Pedir al Señor en este día, hermanos, que el culto familiar esté dirigido por su Santo Espíritu, que no lo hagamos, hermano, con una forma irreverente, porque la presencia del Señor se manifiesta cuando ve un corazón humillado, cuando en tu corazón está el hambre y la necesidad de una ayuda divina. Lo que vamos a llevar ahí es la oración espiritualmente dirigida por el Señor. La palabra de Dios que se debe de abrir, hermano, con reverencia, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, que es un área espiritual. La guerra que vamos a tener, hermano, cuando estamos de rodillas clamando a Dios protección, ayuda divina, que nos libre del que nos quiere hacer daño, que nos libre de esta pandemia, es área espiritual. Estamos luchando, hermano, con armas poderosas, no con nuestras fuerzas, no con nuestro pensar egoísta, sino con los pensamientos del Señor. Que esos pensamientos, hermanos, sean los pensamientos que Cristo tiene, porque el Señor lo manifiesta en Jeremías 29:11. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Por eso tenemos que llevar, hermanos, la oración.
Tenemos que buscar, hermanos, la voz de Dios a través de su santo libro y tenemos que pedir a Dios que su gracia se derrame en este día a través, hermanos, de buscarlo y pedir un cerco de protección. Pero sobre todo, hermanos, que lo que pensamos, que lo que hablamos, que lo que decimos, analízate, hermano. ¿Ese pensamiento viene de Dios o viene de la otra parte? Porque recordemos, hermano, que Dios es santo y puro, pero hay un imitador que quiere hacer las obras que el Señor hace, siempre confundiendo y mintiendo en todo lo que se dice. Entonces pidamos a Dios, Señor, el pensamiento que estoy maquinando, lo que estoy haciendo. Hay pensamientos egoístas, hay pensamientos que van a traer dolor, hay pensamientos que van a herir, hay pensamientos que van a lastimar a mis hijos, a mi familia, o busco mi conveniencia. Hermano, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso lo dice la palabra de Dios en Jeremías 29, 11 y 12. Entonces oraréis y yo oiré, porque me vas a buscar de todo vuestro corazón. Y todo vuestro corazón eres tú, hermanos. Eres tú. Buscarlo de toda tu voluntad al Señor, para que el Señor forme esos pensamientos que son de paz y no de mal. Por eso estamos llevando, hermanos, el culto familiar acerca de pensamientos limpios. Así es, entonces la palabra de Dios nos ha presentado cuáles son los pensamientos del hombre común, pero también Pablo nos contrasta cuáles deben ser los pensamientos del hombre espiritual. Aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 15 y 16, la escritura lo dice. En cambio, el hombre espiritual discierne todas las cosas y él no es enjuiciado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirlos? Pues nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién tiene la mente de Cristo? El que ha sido regenerado, el que ha sido lleno del Espíritu Santo. Aquel que somete, hermanos, todo lo que piensa y lo pone por obra, que esté respaldado por obedecer la palabra de Dios. Si usted piensa, hermanos, hacer o decir algo que va en contra de la recomendación divina, no lo haga, porque lo va a llevar al fracaso. Porque tarde o temprano esa mala acción va a salir a la luz. Sin en cambio, usted tiene el valor, aun y cuando haya cometido una falta o haya perjudicado en alguien, hablar con la verdad, Dios lo va a apoyar y le va a dar la inteligencia para salir de esa situación. Esos son los pensamientos que Dios desea para nosotros. Tener la mente de Cristo. Aquí en el libro de Filipenses, en el capítulo 4 y versículo 7, la escritura lo dice. Y la paz de Dios supera todo entendimiento, guardando nuestro corazón o guardará nuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz que proviene de Dios. Esta paz, hermanos, es el resultado de aquel que vive en una armonía con Dios, de aquel, hermanos, que cumple con los requerimientos de Dios. Tal vez, hermanos, no estemos en paz con el mundo, porque el mundo está convulsionado, pero sin en cambio tenemos la paz que solamente Dios puede poner, la paz que Dios trae en nuestro corazón, como cuando a usted le han cometido una injusticia, cuando a usted le han levantado un falso testimonio. Yo pregunto, ¿usted tiene paz en su corazón? Solamente esa paz dentro de esa injusticia la pone Dios, porque tarde o temprano, hermanos, el Señor traerá a cuentas toda injusticia que está en nuestra contra. O sea que en esos momentos también nosotros debemos de ser sabios, hermanos, para guardar y para tener un dominio propio y para pedir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y confiar en sus promesas y confiar en Él, que el Señor aplicará la justicia en cada uno de nosotros. Es por eso que aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 12,
Y el versículo 17 y 18, la palabra de Dios nos dice cómo debemos de actuar. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno ante los hombres, en lo posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con Dios. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios. En momentos de tribulación, en momentos de injusticia, debemos de tener la paz que Dios pone en el corazón del hombre porque confiamos en sus promesas. Tarde o temprano, hermano, nos dará la recompensa que proviene de Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir al Señor que nos dé la oportunidad de ponernos a cuentas, de reconciliarnos con Él nuevamente y que nuestros pensamientos, hermanos, si son pensamientos impuros, que el Señor los quite y que nosotros hagamos un pacto, una renovación de votos delante de Él para tener un dominio propio y tener unos pensamientos limpios y puros que provienen de Él. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial, agradecidos contigo una vez más, Señor, porque hemos escuchado tu voz a través de lo que tu palabra nos ha dicho. En esta hora oramos los unos por los otros, pidiéndote, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento quede sembrada en nuestro corazón. Por favor, Señor, renueva nuestra mente, nuestro corazón, que todo pensamiento que nosotros podamos desarrollar, Señor, esté sometido a tu escrutinio, Señor. Enséñanos a adquirir la mente de Cristo, a tener pensamientos limpios, a tener pensamientos puros. Amén. Quita de nosotros cualquier estorbo, amén, cualquier lazo del adversario que quiera venir y estropear nuestra vida física, nuestra vida espiritual. Te pedimos liberación para aquel que está atado, Señor, por alguna cadena de amargura, por alguna raíz de opresión, por alguna herencia de maldición, Señor, para que tú puedas romper conforme a su fe esa situación y tú puedas revertirla, Señor. Danos pensamientos puros, Señor. Purifica nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos, Señor, únicamente por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, para quien sea todo honor, toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Agradecidos, hermanos, con el Señor, y esperamos que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón y que la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones, hermanos. Amén. Que tengan un feliz día con el Señor, hermanos, y que Dios bendiga a la familia. En el nombre de Jesús, amén.